Ahora sí, como les prometí desde temprano, vamos a estudiar la palabra de Dios. El tema de esta tarde es transformados en la cueva. Oramos y comenzamos con la palabra de Dios. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta tarde, damos gracias por la vida de nuestro hermano Handler, por la obra maravillosa que hiciste en su vida, por la transformación que él pudo recibir en Cristo Jesús. Oro, Dios, para verlo seguir creciendo y para poder seguir disfrutando lo que él hace en el servicio de tu iglesia aquí en Lighthouse Latino. Oramos, Dios, para que los discípulos que él está haciendo se puedan multiplicar mucho más. Ahora te pedimos que nos hables, Señor, que queremos escuchar tu palabra, porque nosotros también necesitamos ser transformados. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que me acompañes a el libro de Primera de Samuel, ¿sí? Primera de Samuel, capítulo 22. Primera de Samuel, capítulo 22. El tema de esta tarde es transformados en la cueva. Quiero que te lo mentalices porque sé que hoy no te vas a ir igual, porque Dios va a transformar tu vida así como me habló a mí. Sé que Dios también te va a hablar a ti. Así que mientras buscamos el versículo, le voy a pedir ahí a mi amigo que me mande un matecito. Bueno, comenzamos. Yo estaba pensando en este tema para hablar hoy y recordaba un momento en mi vida cuando mi esposa, me acuerdo que Jen un día, cuando estábamos en nuestra luna de miel, me pregunta: Miguel, ¿sabes nadar? Yo le dije, la verdad que no. Le tengo un terror al agua. Y entonces ella me insistía, me decía: Miguel, tenés que aprender a nadar. ¿Quién le va a enseñar a los niños a nadar? Y de pronto yo, con mucho miedo, siempre me ponía en la orillita, me agarraba ahí de un costadito. Nunca yo estaba, nunca era el que se tiraba, siempre tenía que estar bien en la parte donde estaban los bebés, ahí yo estaba. No soy un Aquaman. De pronto un día mi esposa me dice: vas a tener que aprender a nadar, porque alguien tiene que enseñar a nadar a los niños. Yo le voy a enseñar, pero ellos van a querer que papá les enseñe. De pronto me acuerdo que mientras íbamos caminando por la orilla, Jenny me empuja y yo caigo en la parte honda. Y cuando caigo, me hundo, así, caí así, boom, me hundí hacia abajo. Y desde abajo empecé a salir hacia arriba diciendo: me ahogo. Y mi esposa me miraba desde la orilla. Yo no sé si me quería matar y se quería deshacer de mí porque la luna de miel se dio cuenta de lo que soy. No lo sé. Lo único que sé es que me empujó y caí y que me miraba de arriba. Y yo escuchaba que de arriba me dice: tenés que intentarlo o te vas a ahogar. Obviamente que me iba a rescatar porque ella nada excelente. De pronto, cuando me voy hundiendo hacia abajo, empecé a pensar: si no hago algo, me ahogo. Y empecé a nadar por abajito, despacito, tipo sapito, hasta que llegué a la orilla. Y esa fue la primera vez que nadé. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tuve que aprender a nadar cuando entré en pánico. Cuando caí en el agua, me sentía asfixiado y no podía respirar. Estaba ahí con un montón de miedo y emociones se me cruzaban que si no hacía algo, moría ahogado. Y quizás en esta tarde, al estudiar la historia de este gran hombre que vamos a estudiar, la vida de David, él hubo un momento en su vida que se estaba ahogando en el pánico, ¿viste? Porque cuando estás encerrado, como David, las emociones se te cruzan y produce pánico, produce miedo, incertidumbre, enojo, quejas. Y quizás muchos de nosotros hoy estamos pasando un estado así. La cuarentena a veces nos encerró y de pronto encerrado empezamos a sentir emociones cruzadas. De pronto estamos contentos porque tenemos tiempo para ver la tele o hacer diferentes cosas, pero llega un momento donde te pudrís y te aburrís y te empezás a quejar. Bueno, de alguna manera cuando en este tiempo, en algunas personas se está manifestando lo que realmente son, ¿sí? A mí en ese momento, cuando estaba encerrado, cuando estaba atrapado en el agua, sentí un pánico terrible y mis emociones se empezaron a cruzar hasta que tuve que tomar una decisión: o nado o me ahogo. Y tuve que salir de ahí. Y cuando salí, mi esposa agarra y me dice: lo hiciste, ¿ves que podés?
y enseguida cuando estaba en la orilla me volvió a empujar. Pero como ya pasé la prueba, ya empecé a flotar y a nadar, y ahí fue que aprendí a nadar junto a mi esposa. La Biblia narra una historia de un gran personaje en la historia de Israel, el rey David, quien sería conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Eso podemos ver que en el libro de los Hechos 13:22 narra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Vamos a leer 1 Samuel 22, 1-5, del 1 al 5, para poder estudiar la vida de este hombre y recordar que el tema de esta tarde es transformados en la cueva. Vamos a ver cómo Dios transformó cuando este hombre entró en pánico, cuando este hombre entró en miedo y cuando estaba asustado, escondido en una cueva. Vamos a leer la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 al 5, dice así: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo lo que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: No estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino a él al bosque de Jareb. Entonces acá tenemos la historia del rey David. Una de las cosas que para poder entender el primer versículo que dice yéndose luego David, tenemos que empezar a mirar un poquito el contexto, los capítulos anteriores, ¿sí? Y como son muchos capítulos que narran el antes de entrar a esta cueva, que David desde matar a Goliat pasa de ser un héroe a ser un perseguido, pasaron muchísimas cosas, así que lo vamos a resumir en algunas palabras. Vamos a mirar un poquito el contexto. David primero derrota a Goliat y es conocido y es reconocido por el rey delante del pueblo. Hubo un momento donde había un gigante que estaba atemorizando al pueblo de Israel y los menospreciaba, los humillaba en una montaña y decía que si alguno se atrevía a vencerlo, él se iba a rendir y todo el ejército de filisteos también se iban a rendir. Y no había uno que se levante, no había uno que tenga fe para levantarse y poder vencerlo. De pronto, de tanto escuchar ese alarido, esas burlas que hacía este gigante, David estaba viniendo a traer comida a sus hermanos. Ella había sido ungido por rey, siendo tan jovencito, y escucha eso y va delante del rey y dice: ¿quién es este? ¿No? Y pide autoridad del rey para ir a enfrentarlo, y cuando lo enfrenta, en el nombre de Dios, con una onda, lo derriba y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. En ese momento, David agarra la cabeza, se la lleva al rey y todo Israel tuvo una gran victoria en aquel entonces. David fue reconocido por el rey Saúl delante de todo el pueblo. Luego, él estrecha una amistad formidable con Jonatán. Tercero, David es amado por el pueblo y por el ejército. ¿Recuerdan aquella vieja canción que decía ahí que cuál fue la que enfureció al rey Saúl? Saúl mató a sus 1000, David a sus 10.000. Y cuando se entera el rey Saúl de este canto, entra en cólera y enojo y dice: a él le dieron 10.000, a mí 1000, solo le falta el reino. Entonces desde ese día decidió matarlo. Y después vemos unas escenas donde él tira la lanza y quiere matar a David. David la esquiva y huye. En cuarto lugar, también vemos cuando hace pacto con el hijo del rey, ¿no? Un pacto de hermandad con Jonatán, quien era el heredero al trono. Había una amistad tan estrecha que el mismo Jonatán reconocía que la mano de Dios estaba sobre David, por lo cual juró en un pacto y luego David huye. Su comportamiento, una de las cosas que podemos destacar de David, era tan prudente, se comportaba delante del rey y delante del pueblo, que Saúl al mirarlo sabía que Dios estaba con él. Entonces
Saúl decide matarlo, porque veía que Dios se había alejado de Saúl y estaba con David. Luego de este intento de asesinato, David huye, ¿no? Huye con la ayuda de Jonatán a la famosa cueva de Adulam. Frustrado, enojado, desilusionado, porque Dios lo ungió para ser rey de Israel en lugar de Saúl. Y ahora se encontraba huyendo como un terrorista. Y en esa huida, él tiene un conflicto con su fe por no entender el propósito de Dios en la vida de él. ¿Ves? David cayó en un estado de frustración. Estaba en la cima y de pronto la gente cantaba: David venció, David mató 10.000 y Saúl miles. La gente lo amaba, el ejército lo amaba, el hijo del rey lo amaba, el rey sabía que la mano de Dios estaba con él. Estaba en la cima y de pronto cayó en la miseria total. ¿Okay? A veces en la vida nos pasa eso, podemos estar escalando y de pronto, ¡pum!, nos caemos y no entendemos el por qué. David estaba confundido, él no entendía el por qué, si Dios lo llamó a ser rey, ahora estaba huyendo como si fuese un terrorista. Por eso tenía la confusión, no entendía el propósito o el plan de Dios o qué es lo que Dios estaba haciendo a través de él. Y en esta huida comienza la decadencia moral y espiritual de David, ¿sí? En esta huida comienza la decadencia espiritual y moral de David. Él comienza a degradarse. Vamos a leer un poquito el capítulo 21 de Samuel, un capítulo anterior, para ver 4 cosas que él va a perder. Porque cuando él estaba en la cima y comienza la persecución y se abrazan y lloran y hacen un pacto con su amigo Jonatán, él empieza a huir. Y en esa huida él empieza a decaer moralmente y espiritualmente y va perdiendo cosas que lo hacían llamarse un hombre conforme al corazón de Dios. Y lo primero que va a perder en el capítulo 21, si lo leemos, dice: vino David a Not, sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalaré a los criados un cierto lugar. Y David le va a decir: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de muchas mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y una de las cosas que acá vamos a ver que perdió David, ¿sabes qué perdió acá? Perdió el valor de lo sagrado. Llega y no le importó. Llega con hambre y le dice al sacerdote: el rey me envió una misión secreta. ¿Ves? Pierde el valor de lo sagrado porque come pan que él no podía comer. Él no era sacerdote, era el pan de la proposición. Empezó a caer moralmente, pierde el valor de lo santo. Le daba igual con tal de alimentarse y de salvar su vida. En segundo lugar, pierde el valor de la palabra. Dice: el rey me mandó. Si él estaba huyendo. Vemos los capítulos anteriores, dice que él huyó porque el rey lo quería matar. Dice: el rey me encomendó un asunto secreto. De pronto vemos a David que se convierte en un espía. En un espía. No era un espía, estaba huyendo. ¿Ves? Y pierde el valor de la palabra. Entonces comienza a mentir. Y qué tremendo cuando empezamos a decaer espiritualmente. Perdemos el valor de lo santo. Empezamos a profanar nuestra comunión, nuestro templo del Espíritu Santo. Después comenzamos a mentir y se nos hace fácil mentir. David empezó a mentir.
¿Viste? David dice, el rey me envió. ¿Ves? Y eso muchas veces a nosotros nos pasa cuando empezamos a no estar bien en comunión con Dios, empezamos a mentir. Hay muchas veces que le pregunto a las personas cuando le envío un mensaje, me dice, ¿sabes que no lo vi? Y de pronto cuando yo los veo, estamos tomando ahí algo, compartiendo, están todo el día con el teléfono en la mano, ¿cómo puede ser que no lo vieron? Y de pronto te dicen, no lo vi. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Si tenés el teléfono todo el día en la mano. Y se hace un hábito mentir, ¿ves? Y David había perdido la veracidad, estaba mintiendo. Y en tercer lugar perdió su coraje, la valentía. Fíjate más adelante. Y levantándose David, versículo 10, aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gad. Los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10.000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gad, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco. Entre ellos escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a su siervo, he aquí veis a este hombre, es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayas traído a este que hiciese de loco delante de mí? Había entrar de este en mi casa, ¿ves? Pierde el coraje, en vez de enfrentar, mató a Goliat, había vencido mucha batalla, era reconocido y amado por el pueblo, y ahora se comporta de una manera cobarde. No solamente se comporta de una manera cobarde y pierde la valentía, sino también pierde la dignidad, porque empieza a mostrarse como un loco. Y como hijo de Dios nosotros vamos decayendo moralmente, empezamos a perder, empezamos a mentir, empezamos a profanar lo sagrado, empezamos a comportarnos como locos. Y ahí es donde Satanás nos tiene como un títere. En este momento David, mientras huía, moralmente se sentía destrozado. ¿Sabes por qué? Porque un día estaba en la cima y ahora estaba en el piso. Y no entendía el por qué. Pero David tenía que entender que él tenía que pasar por el laboratorio de Dios. Porque Dios tenía que formar su carácter y su corazón para que sea la luz y el rey de Israel que lleve a la victoria a ese pueblo. Él iba a ser que iba a unir las dos tribus, la de Israel y la de Judá, la iba a juntar una. ¿Ves? Pero ahora estaba huyendo. Y de ahí, entonces huye a esconderse. ¿A dónde? A la cueva de Adulam. Como te dije, estamos estudiando transformados en la cueva. Recién leímos los versículos del capítulo 22 al 5. Capítulo 22 al 5. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Vamos a estudiar un poquito, en primer lugar, algunas características de la cueva de Adulam, ¿sí? Porque David fue ahí, ¿viste? David y vamos a ver 3 salmos que hablan de este lugar, que no aparece acá en estos 5 versículos, pero que sí la Biblia nos muestra 3 poemas que David escribió desde ahí. Y vamos a ver el estado emocional que no vemos acá en este solo versículo, pero sí que lo vamos a ver ahí. Vamos a describir un poquito las características de la cueva de Adulam en primer lugar. La cueva de Adulam está cerca de Jerusalén y es de gran tamaño y difícil acceso. Podemos decir que una cueva es una cavidad en el subsuelo causada por lluvias o también por manos humanas. Y esto abunda mucho en Israel y eran usadas como vivienda, almacén o sepulcro. ¿Sí? Adulam es una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día, Adulam determina una región de Israel cerca del valle de Elá y a 3 kilómetros de Soco, el lugar donde se dice que David mató a Goliat, pero ahora David, ¿sabes qué? Se esconde. En aquel lugar donde él le cortó la cabeza cuando estaba viviendo en el temor y confiaba en el poder y en el nombre de Dios, ahora en ese lugar está escondido. En esta región hay muchas cuevas y se señala una cueva en Wadi Kuretut, como la cueva donde David estaba. Para llegar a ella se debe irse por un estrecho sendero que podía ser defendido con mucha facilidad.
y es una cueva muy grande en la descripción. ¿Cuál es el significado de la palabra Adulam? Significa lugar de refugio o reposo o lugar cerrado. ¿Ves? David huyó a la cueva de Adulam, ¿cuál significa lugar cerrado o lugar de reposo? ¿Sí? Ahora, la Biblia nos dice en el versículo 1, yéndose David huyó a la cueva de Adulam. ¿Dónde estaba David anterior a esto? Estaba en Gat, ¿sí? En Gat, donde se había comportado como un loco y desde Gat huyó a la cueva, ¿sí? Y en este lugar él va a reposar temporalmente de la persecución. Cuando David fue allí se sentía traicionado, impotente, cansado y con temor a la muerte. Esa era emocionalmente cómo se sentía David en la cueva. Voy a tomar un matecito, me dan unos segunditos. Ahora, esto era común en Israel, ¿sí? El tema de las cuevas. Podemos recordar un poquito que ante la persecución de Jezabel, Abdías escondió 50 profetas en una cueva. ¿Sí? ¿Recuerdan? Y Elías huyó a esconderse en una cueva ante el miedo de cuando era perseguido y lo habían llamado para matarlo. ¿Ves? Y vemos aquí que David está haciendo lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. Lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque el miedo aísla y aleja a las personas del plan divino. Y es tremendo, ¿no? Que el miedo muchas veces te pueda alejar de los planes y de la voluntad de Dios. La cueva, significaba lugar de reposo, también tiene otros significados que vamos a ir mirando. La cueva de Adulam fue usada como un escondite por David. David pasaba un tiempo muy difícil. Escribió el Salmo 142 en el versículo 1, 6, 7, si me acompañas dice así: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor porque estoy, escucha, muy afligido. Líbrame de lo que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Y esta es la palabra clave. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodeará lo justo, porque tú me serás propicio. Y vemos aquí que David, en este salmo, en el 142, va a describir cómo se encontraba. Y en otro salmo dice: expondré mi queja delante de Dios. Se estaba quejando de la situación que él estaba viviendo. ¿Ves? Porque para David, el alma de David estaba en la cárcel. ¿Sí? Porque el término hebreo indica prisión a esta palabra. Y para David era la cárcel de la aflicción. Y en este lugar él no podía alabar a Dios. La cueva, el lugar de reposo o ese escondite, no podía alabar a Dios porque la veía como una cárcel. La veía como una cárcel. ¿Ves? Y su alma estaba encerrada en la aflicción en ese lugar. ¿Ves? Porque estaba confundido, no podía entender lo que Dios estaba haciendo. Y esto es tremendo poder entenderlo. En segundo lugar, vamos a ver qué personas llegaron a la cueva de Adulam. Ya describimos que era la cueva, cómo David llegó a la cueva, pero ahora vamos a ver qué personas llegaron a este lugar también. En primer lugar, en el versículo 1 del capítulo 22 nos habla de que llegó la familia, vinieron sus padres y sus hermanos, y cuando supieron que él estaba allí. ¿Por qué habrán venido los padres y los hermanos? Una de las cosas que nos podemos preguntar. Seguramente porque David, al ser perseguido, el rey quería eliminar a todas las genealogías de David. Y inmediatamente era reconocido como un prófugo, entonces David temía de que también mate a sus hermanos y a su padre, por lo cual sus hermanos fueron a refugiarse donde él estaba en la cueva. Estaban sus padres, sus hermanos. En el versículo 2 nos dice que, del capítulo 22 de 1 de Samuel, nos dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Es como yo ahora este cuarto, y yo estoy mal, estoy sufriendo, no entiendo el plan de Dios, estoy amargado y estoy encerrado acá. De pronto golpea la puerta: Miguel,
Queremos entrar y viene un endeudado, un amargado, todo tipo de personas depresivas. Y de pronto te dicen, vos vas a ser jefe de ellos. Tremendo. Jefe de los afligidos. Jefe de los amargados lo pusieron. Ahora, la cueva de Adulán se convierte en un escondite de reposo para muchas personas, no solo para David. Pero David veía la cueva como una cárcel. No estaba entendiendo el propósito de Dios, que la cueva era un laboratorio para transformar el carácter y el corazón de Dios. Ahora, vinieron a esta cueva los afligidos. ¿Quiénes eran los afligidos? ¿Quiénes eran los endeudados? ¿Y quiénes eran los amargados que llegaron ahí? La palabra afligidos en hebreo significa matzok, que significa opresión o angustia de la guerra. Persona oprimida. Seguro que estas personas eran los que habían peleado la batalla con David. Y al caer el rey, cayeron en desgracia todos los que cantaban o estaban o amaban a David, parte del ejército. ¿Quién eran los endeudados? Aquellas personas que pidieron prestado y no podían pagar por la guerra y por las deudas, entonces quedaban atrapados, endeudados y tenían que huir. Vendieron la casa, perdieron todo y no tenían dónde estar. A veces me pregunto, si un día pierdo mi trabajo, mi esposa pierde su trabajo y no tengo con qué pagar la cuota de la casa. Y viene el banco y ¿qué hace? ¡Puc! Chao, te tira la cosita afuera. Eso no tiene, la usura no tiene límite, te quitan todo. También venían los amargados de espíritu. El término hebreo para esta palabra es mar, que además significa amargura, furioso, colérico y cruel. Personas amargadas, personas que estaban decepcionadas de la vida, que no habían perdido el deseo de vivir y de alabar a Dios, estaban viniendo a este lugar. Pero varios de ellos vivieron una transformación y se convirtieron en los valientes de David. Muchas de estas personas, cuando David entiende el propósito y cuando David se levanta según el Salmo 34 o el Salmo 57 que ahora vamos a leer también, cuando David empieza a levantarse y empieza a buscar a Dios, él de este grupo levanta 400 valientes. Estos amargados, estos endeudados y estos afligidos. Iban a ser el día de mañana aquellos valientes que iban a derrotar a los gigantes que hubieron después de Goliat. En tercer lugar, cuál es la estrategia para salir de la cueva de Adulán? ¿Cómo salgo de la cueva donde yo estoy atrapado? Quizás vos me vas a decir, yo no me siento atrapado, pero a veces podés estar atrapado en la amargura, a veces podés estar atrapado en la cueva de los malos hábitos, de la pornografía, de qué tipo de cueva, del odio, del resentimiento. Hay muchas cuevas que podés estar escondido en tu mente y no querés salir de ahí, pero tenés que salir. David estaba igual y que vos y que yo en algún momento de nuestra vida. ¿Quién no estuvo en una cueva? ¿Quién no estuvo oprimido? ¿Quién no estuvo deprimido? ¿Quién alguna vez no se le cruzó la idea en juzgar la justicia de Dios? Yo sí. Muchas veces no entendí el plan de Dios y tuve que juzgué, ¿no? Humanamente juzgué. Hace 2 años atrás, cuando mi hermano tuvo un accidente en Buenos Aires, yo mismo tuve que pararme y orar a Dios en un momento porque estaba juzgando por qué mi hermano está así. Lo veía con los cables, con un respirador artificial, y si le quitaban eso se podía morir. Lo veía en esa cama lleno de cables y con su hígado destrozado. Veía que el doctor venía y me decía, se va a morir, solo un milagro lo puedo salvar. Veía a mi familia que estaba destrozada porque veía que el pequeño de la familia se estaba muriendo. Emocionalmente estaba destrozado. La única persona en ese momento que me llamaba para animarme era mi esposa, que me decía, Miguel, encima estábamos construyendo la casa acá, estábamos planeando hacer cosas lindas, el ministerio estaba creciendo, estábamos extendiendo la casa y de pronto tengo que volar a Argentina y dejar a Jenny con todo el desastre que implica una construcción. Pero allá, en medio del dolor, en medio de la queja, yo también, como David en el Salmo 142 se quejó, yo también les puse mis quejas contra Dios. Yo decía, ¿por qué? Porque el dolor te lleva a quejarte. ¿Ves? Hasta que cuando veía a toda mi familia que estaba sufriendo y me miraba a mí como el que podía traer una palabra de fe o de esperanza, dejé de quejarme y empecé a escapar de la cueva donde yo estaba. La cueva del dolor. La cueva del no entender la justicia, los propósitos y planes de Dios. Hasta que clamé y adoré a Dios. Fíjate qué va a pasar con David. David va a entender que tiene que empezar a dejar de ver la cueva como una cárcel,
sino que tiene que empezar a ver la cueva como un laboratorio que Dios estaba utilizando para forjar el gran rey de Israel, de cual el linaje Jesús nace y lo reconocemos en la historia hoy. ¿Cuál es la estrategia para salir de la cueva de Adulán? ¿Cuál es la estrategia para que vos y yo podamos salir de la cueva donde estamos? En primer lugar, quiero hablarte de la adoración, ¿sí? Adoración e intercesión. Ahora vamos a leer un versículo en el Salmo 57, 1, 7, 11, si me acompañás. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Es muy importante no mirar solo la dificultad, sino levantar los ojos y el corazón en adoración. Y cuando David dejó de mirarse a sí mismo, miró a Dios, se dejó de quejar y cuando vio a Dios empezó a adorar y empezó a clamar estas bellas palabras, esta poesía sapiensal que podemos encontrar acá en el Salmo 57, versículo 1, en el verso 7 y en el 11, dice así. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmo. Despierta, alma mía. La alma que él decía estaba en la cárcel, ahora dice, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré a ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre todas las tierras sea tu gloria. Ahí lo ves a David, aprendiendo a adorar en la cueva. Y de pronto el que se estaba quejando, el que llamaba lugar de refugio, la cárcel donde su alma estaba encerrada, en la cárcel de la aflicción, en ese lugar se levanta de todos los endeudados, amargados, sus padres, sus hermanos, todos los están mirando a él. Y quizás en esta tarde todos te están mirando a vos para que te levantes. Mujer, hombre o joven, te está mirando Dios para que vos te puedas levantar, puedas animar y puedas decir, clamaré al Señor de los cielos, que tenga misericordia de mí, que me haga entender el porqué de lo que está sucediendo. Y ahí lo ves a David clamando, orando y dejando la queja, adorando sin entender lo que estaba sucediendo. Y cuando David empieza a orar y a adorar así, ¿sabes lo que pasa? Las personas empiezan a cambiar. Las personas ven a David que estaban en la misma situación y dicen, si David cambió, yo voy a cambiar. Si David está mejor, yo voy a estar mejor. Si David pudo salir de esa desesperación, yo también puedo salir. Y eso es lo que pasa cuando como hijos de Dios nosotros nos dejamos de quejar por las circunstancias que vivimos y nos levantamos y empezamos a adorar. Las personas nos ven y dicen, yo quiero lo que vos tenés. Amén. Yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero lo que te da paz. ¿Ves? Ahí lo ves a David, aprendiendo a adorar. Y es la puerta para salir de la cueva. En segundo lugar, no solo aprendió a adorar e interceder, sino aprendió dependencia de Dios. Ahora aprendió a depender de Dios, ya no de sí mismo, porque cuando él se miraba a sí mismo, es como Handel cuando compartió cómo aprendió a ofrendar. Tuvo que pasar algo que lo hizo reaccionar y verse que no puede luchar contra la palabra de Dios. No puede luchar con lo que no entiende. A veces cuando no entendemos, solo nos queda descansar en la soberanía de Dios. Porque Dios siempre tiene un plan mejor para cada uno de sus hijos. Y el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Porque Dios es el que está obrando. Y cada circunstancia, por más dolorosa que sea, ¿sabes qué? Nos van a ayudar para bien. Aquel día en aquel hospital cuando yo oraba, cuando yo clamaba y cuando me levanté de la queja empecé a adorar. Me acuerdo que mi hermano me había prestado su cuarto del piso de arriba y me la pasaba sola a la noche después de hablar con toda la familia y animar, clamando a Dios, peleando la batalla en mi corazón. Decía, Dios, ayúdame a confiar en ti y que si tú decides llevarte a mi hermano, yo pueda entender tus planes y tus propósitos, pero no permita que mi corazón juegue tu justicia.
No permita que mi corazón juzgue tus dichos o lo que tú quieres hacer a través de la vida de ese muchacho. Pero ayúdame a mí a levantarme, porque hay un resto de familia que me necesitaba. Y mi familia puede dar testimonio de eso. Dependencia de Dios. La segunda forma de salir de tu cueva es no solo adorar e interceder, sino es depender de Dios. Ahí en 1 Samuel, versículo 22, 3 al 4, dice así: Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey Moab: Yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en lugar fuerte. Aquí David dice algo maravilloso. Escucha, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Ves? Ahora ya no está juzgando ya no le está reclamando a Dios, muéstrame, no entiendo, y está frustrado. Ahora él depender de Dios es cuando yo empiezo a confiar sin entender lo que está sucediendo. Y Dios me va mostrando y me va guiando, como dice el Salmo 119, lámpara a mis pies tu palabra. Él va alumbrando tu camino a medida que tú vas adorando, a medida que tú vas memorizando la palabra, a medida que vas atesorando sus dichos, vas paseando tiempo de comunión con Dios. Él te va revelando lo que está haciendo contigo, en la dependencia de Dios. Y David dice: hasta que yo sepa, ¿ve? Y esa es la palabra clave. Hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo, cuida a mi mamá, cuida a mis hermanos, que estén en un lugar seguro. Y David ahí se fue. Aprendió a depender de la soberanía de Dios. No lo hace con enojo, ni con murmuración. Él desea conocer la voluntad de Dios en aquel momento específico de su día. Y esto es tremendo. ¿Ves? Cuando descansamos en la soberanía de Dios, nuestro corazón puede descansar. Es de ahí que él escribe otra palabra, otro salmo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquel rey que escribe estas palabras tan maravillosas tuvo que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Estoy seguro que vos también estás aprendiendo a confiar en la soberanía de Dios, como yo estoy aprendiendo. Tercero, para salir de la cueva, orar, confiar en la dependencia de Dios. Ahora, obediencia a Dios. En el versículo 5 dice así, porque dice que David se quedó ahí y el profeta Gad le va a decir, lee el versículo 5 conmigo, ahí de Samuel capítulo 22. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque Hareth. ¿Ves? Una de las cosas que tenía que aprender David era que tenía que salir de la cueva. ¿Ves? Tenía que, en algún momento ya entendiste, ya adoraste, tenés un ejército ahí, estos muchachos tienen un hambre por poder estar a tu lado, por pelear tus batallas, esos endeudados, pobres, están todos con ganas: vamos David. Y David estaba ahí, estaba cómodo, porque de pronto en la seguridad que implicaba la cueva, en no estar huyendo, el profeta le dice: no te quedes en este lugar fuerte, ¿viste? Ahora levántate y ve a Judá, ¿sí? Salir de la cueva de Adulam y entrar a la tierra de Judá. Ya vamos terminando. Aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, protección y escondite, ese no era el lugar que Dios quería para David. Y por eso él debe darle la espalda a la cueva, que sería refugio, aflicción, a esta vida escondida y opacada, y entrar a la tierra prometida. ¿Ves? David tenía que cambiar ese lugar, recordar que Judá significa alabanza, agradecer y celebrar. Entonces cambiaría el lamento por la alabanza, salir de la aflicción y avanzar a lo nuevo. ¿Ves? Salir de la cueva implica salir a la nueva aventura, a las promesas de Dios. David no estaba hecho ahí para estar en una cueva. David tenía que reinar en un reino, y para eso David tenía que salir hacia las promesas de Dios. ¿Ves? Lo que le dice el profeta es: vete a Judá, porque ahí Dios va a obrar. Ya está, levantá los 400 que preparaste, que discipulaste, que lo entrenaste. ¿Recordás el Salmo 104? Que él dice: el temor de Jehová los enseñaré. ¿Viste?
Él en un momento no tenía el temor de Dios cuando se empezó a quejar y comió de lo profanó el templo comiendo el pan. Ahora él se levanta después de que confesó sus pecados y dice, el temor de Jehová los enseñaré. Queridos hermanos, queridas hermanas, el Señor puede sacarte de cualquier cueva que estés viviendo. ¿Ves? Porque Dios nos lleva a veces a una cueva no para afligirnos, sino para transformarnos. Y en el lugar donde estamos, David tuvo que aprender, en el lugar que él estaba, a entender que ese lugar era un laboratorio, porque Dios quería transformar su vida en la cueva. Y Dios quiere transformar tu vida en la cueva que tú estés. Yo a veces no sé si son necesarias las pruebas, pero la palabra de Dios me dice en Primera de Pedro que si es necesario, tenga que ser afligido por diversas pruebas. Querido hermano, quizás estás pasando pruebas. Quizás no entendés las circunstancias que están sucediendo a tu alrededor. Quizás estar encerrado hoy en día te trajo muchos conflictos con tu esposa, con tus hijos, con la economía. Quiero animarte, que puedas adorar a Dios, que puedas aprender a depender de Dios, que puedas aprender a obedecer de Dios y que puedas salir hacia las promesas de Dios, que puedas confiar en lo que Dios quiere hacer contigo, porque las circunstancias donde Dios nos lleva es porque Él está trabajando y obrando en nuestra vida. A veces la vida es como un laboratorio. Dios tiene que empezar a pulir para sacar las escorias y para que cada día seas una joya, un precioso tesoro para el Señor. Espero que esta palabra te haya animado y que donde vos puedas estar, hoy puedas decir, Dios, así como un día lo animaste, lo fortaleciste y David aprendió en la cueva, en esta noche yo quiero aprender en mi cueva y quiero salir de ahí e ir a la tierra de la promesa, a la tierra prometida, al lugar de bendición donde Dios va a obrar en mi vida y donde Dios va a obrar en tu vida. Una vez más, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de ánimo para vos y de exhortación. Y la semana que viene vamos a estudiar, vamos a seguir con el tema transformados en la cueva y vamos a hablar de la vida de Elías y cómo él en algún momento de su vida también huyó a una cueva. Vamos a orar y vamos a terminar con los anuncios en 2 minutos y terminamos con el servicio. Padre, te damos tantas gracias en esta tarde por tu palabra. Oramos, Dios, porque sé que tú nos has hablado. Oramos porque muchos de nosotros hemos estado en circunstancias adversas, donde hemos sido probados, donde nos hemos quejado, donde hemos juzgado tu justicia, tu proceder, tu soberanía. Pero Señor, hoy te pido, Dios, que esta palabra que hemos escuchado, que cada persona que donde está la haya recibido y haya sentido que tú le hablaste, puedas liberarlo de cualquier lugar donde se encuentren encerrados. Porque a veces la cueva se puede transformar en un ídolo. Quizás sea el amor al dinero, quizás sea un problema, el problema de resentimiento, quizás sea el odio, quizás sea la amargura, quizás sea cualquier cosa que no te deje disfrutar la comunión con Dios. Y que creas que Dios a través de eso te quiere afligir, te quiere herir. No, Dios no hace eso. Las circunstancias a veces suceden para que en medio de todo eso nosotros podamos confiar en la soberanía y en el plan perfecto de Dios que tiene para sus hijos. Oro, Dios, para que cada uno donde esté pueda ser bendecido con tu palabra y pueda ser transformado en el nombre de Jesús. Amén. Amén, y que Dios bendiga su palabra. Bueno, terminando nuestro servicio de la tarde, estamos muy contentos. Te recuerdo que la semana que viene vamos a estar transmitiendo desde la iglesia. Desde la parte americana, así que vamos a estar con una decoración muy linda, vamos a estar con la decoración, vamos a tener el sonido, vamos a estar con una mayor comodidad sirviendo desde a partir del domingo que viene. Así que te animo a que te prepares, vamos a transmitir desde allá con todo lo necesario para que podamos tener un servicio excelente. Y ya pronto las autoridades están trabajando porque muchos me preguntan, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo volvemos? Vamos a ir paso a paso, ¿sí? Vamos a ir paso a paso. Entonces, a medida que las autoridades van trabajando con las autoridades locales, vamos a ver qué consejo nos dan, pero ya pronto estoy seguro y por fe que vamos a volver a estar todos juntos en la iglesia para poder disfrutar
y a orar y poder compartir unos con otros. Hoy en el servicio me acompañó Sebastián, que está acá con nosotros, y también me acompañó Handler, que nos está compartiendo el testimonio. Así que bueno, recordad el miércoles que tenemos la reunión de oración a las 7 p.m. Miércoles 7 p.m. tendremos nuestro servicio de conexión. Si querés estar ahí, va a aparecer, ahora no, pero vamos a editar el video para la semana. Vas a poder ver toda la información cuando hagamos la edición. Miércoles 7 p.m. para que puedas ser parte. Unirte al grupo de Boxeo, manda un mensajito y vas a ser parte de nuestro servicio. También podés ofrendar por PayPal, podés ofrendar por la cuenta de internet de la iglesia, o también podés traer el dinero a la iglesia para que siempre va a haber una secretaria o alguien que va a estar ahí en el edificio para poder recibir tus ofrendas. Te animo a que lo puedas hacer. Queremos empezar bien esta parte que viene, esta nueva etapa, esta nueva fase, pero también necesitamos de la ayuda de Dios a través de nuestras ofrendas para que podamos seguir ministrando a nuestra comunidad. También si necesitas aconsejamiento pastoral, recordad, ahí siempre va a aparecer mi número, no ahora porque no lo estamos editando, pero en la semana cuando editemos esta predicación va a aparecer mi número de teléfono, llamame a mí ahí o mandame un mensajito por el Facebook o por WhatsApp y podemos hacer una reunión por internet. Así que, sin más, nos despedimos y estamos muy contentos por lo que Dios nos habló en esta tarde. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene a las 5:30 de la tarde.